empezar con la grabación. Bueno. Bueno, entonces, de forma muy general, vamos a hablar que el sistema biliar extrahepático es un sistema especial, es un sistema anexo al tubo digestivo que está conectado, está entrelazado con otra glándula hepática bien, muy importante que es el hígado. ¿Para qué? Para que este árbol biliar o este sistema biliar extrahepático libere la bilis. Entonces, parte de las funciones generales del hígado es producir bilis, y forma parte de su secreción exócrina. Entonces, para que se pueda liberar esa secreción biliar, se requiere de un sistema de conductos para que esta bilis se pueda liberar hacia el tubo digestivo, ¿vale? Entonces, el sistema biliar extrahepático va a estar conformado por un sistema de conductos y también se va a conformar por un órgano que tiene forma de pera, tiene una forma piriforme, al que le llamamos vesícula biliar. En términos generales, las funciones de la bilis entonces van a ser la de conducir la bilis, ¿vale? Servir como un sistema de conducción de la bilis hepática. Va, a través del sistema biliar extrahepático, pues como parte de la bilis van a encontrarse las sales biliares, y estas sales biliares van a tener una función para emulsificar la grasa como coadyuvante en la digestión de lípidos. ¿Se acuerdan ayer que dijo el doctor que para que se puedan digerir los lípidos por acción de la lipasa pancreática se requiere de que las sales biliares emulsifiquen la grasa, ¿vale? Entonces, la emulsificación de grasa no es más que llevar a cabo ese proceso de saponificación, o ese proceso en el cual las gotas de grasa, las sales biliares lo que hacen es romperlas, fraccionarlas en pequeñas gotitas de grasa, ¿vale? Estas pequeñas gotitas de grasa les conocemos como micelas. También como parte de la bilis, en la bilis se encuentra el colesterol residual que se produce en el hígado. Entonces también el colesterol, parte de lo que es el colesterol se elimina por el sistema biliar. Algunos fármacos también tienen la capacidad de que una vez de que se metabolizan en el hígado, se pueden eliminar por el sistema biliar. Sí, hay fármacos que se pueden eliminar por el riñón, hay otros que se pueden eliminar por el tubo digestivo, otros se pueden eliminar por las vías biliares, ¿no? En menor grado se llegan a eliminar por la saliva, por el propio sudor, hasta por la propia ventilación. Entonces, todos esos sistemas inmunitorios del cuerpo nos sirven para eliminar catabolitos, tanto endógenos como exógenos. En el caso de los catabolitos exógenos, como algunos fármacos, llega a darse el caso de que hay fármacos que se eliminan por ese sistema, por este sistema biliar, junto con la bilis, ¿vale? Entonces, el sistema biliar extrahepático va a servir como un órgano, como un sistema de eliminación de catabolitos exógenos, y no solamente exógenos, sino también de catabolitos endógenos. Por ejemplo, las bilirrubinas, una vez de que en el hígado se conjugan, es decir, una vez que se sintetizan las bilirrubinas por medio del catabolismo del grupo M de la hemoglobina, esas bilirrubinas se transportan a nivel hepático, las cuales estas a su vez se van a conjugar, y una vez conjugadas se vuelven hidrosolubles y fácilmente eliminables por la bilis. Entonces también a través de la bilis se pueden eliminar catabolitos endógenos, el ejemplo clásico, las bilirrubinas, ¿sale? Entonces, vamos a ver parte de lo que son los componentes de la bilis, pero finalmente todo esto va a ser eliminado, va a ser excretado por el sistema biliar.
Particularmente en el caso de la vesícula biliar, que nosotros la estamos viendo aquí, ¿vale? Ojo, lo que estamos viendo aquí no son piedritas, ¿vale? Que sí es cierto, se pueden formar litos en la vesícula, pero estos no son litos, sino son pliegues que ya los vamos a detallar en la parte de histología. Particularmente la vesícula biliar, que forma parte de este árbol biliar, va a tener la función de almacenar parte de la bilis que se produzca en el hígado, la va a concentrar y también va a tener la capacidad de absorber bicarbonato, lo que le va a dar la propiedad de acidificar la bilis, ¿sale? Entonces, la bilis tiene un pH tendiente a ser alcalino, pero en el caso de la vesícula biliar, toda esa mucosa que tiene epitelio absortivo va a tener la capacidad de absorber agua, lo cual va a ayudar a concentrar los solutos, va a almacenarla, por supuesto, va a tener la vesícula biliar una capacidad de almacenamiento de aproximadamente unos 30, 60 mililitros, y también van a absorberse otros solutos, ¿sale? Otros solutos principalmente se van a absorber iones inorgánicos, entre ellos el bicarbonato, y al absorberse bicarbonato, esto va a favorecer que el pH se disminuya, que el potencial de hidrógeno tienda a disminuir para acidificar la bilis. Entonces recuerden muy bien, parte de las funciones de la bilis es almacenar, concentrar y acidificar la bilis. La bilis, por lo tanto, vamos a tener dos tipos de bilis. Una bilis hepática, que es la que se sintetiza en el hígado, y la bilis vesicular, que es la que se va a almacenar, concentrar y acidificar en la vesícula biliar. Yo les podríamos decir de alguna manera, esta bilis vesicular se refina, ¿no? Vamos a llamarle de alguna forma, ¿no? De que al momento de que se almacena, se concentra y también se acidifica, la bilis vesicular se refina, ¿sale? Queda refinada, ¿para qué? Para que pueda llevar a cabo una mejor digestión de lípidos por medio de las sales biliares, ¿sale? Por supuesto que ahorita vamos a ver ya anatómicamente cómo se constituye el árbol biliar. Ustedes aquí lo están viendo en pantalla. Nosotros vamos a detallar, nosotros vamos a clasificar al sistema biliar extrahepático en un órgano de aspecto piriforme, ¿no? Hueco, llamado, en forma de bolsa, ¿no? También, llamado vesícula biliar, y por un sistema de conductos a los que les vamos a llamar conductos biliares o vías biliares extrahepáticas. ¿Cómo se van a conformar estas vías biliares extrahepáticas, doctores? Se van a conformar por el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, el conducto cístico, que es el conducto que va a unir a la vesícula con el resto de los conductos biliares, y finalmente el conducto más largo y de mayor calibre, ¿sale? De mayor grosor, vamos a llamarlo de esta forma, llamado conducto colédoco. El conducto colédoco, doctores, va a desembocar a nivel del duodeno aproximadamente, va a desembocar en el duodeno, particularmente en la segunda porción del duodeno, y se va a unir junto con el conducto pancreático principal, ¿vale? Se va a unir en el conducto pancreático principal para desembocar en lo que conocemos como carúncula o papila duodenal mayor. La papila duodenal mayor es el orificio de desembocadura de ambos conductos, ¿vale? Entonces, tanto el conducto colédoco como el conducto pancreático principal van a desembocar en la papila, en el orificio, en la papila duodenal mayor, ¿sale? En la segunda porción del duodeno, de hecho, nosotros vamos a encontrar una ampolla, una formación, una dilatación, que no es más que la presencia, ¿no? de los conductos hepáticos, llamada ámpula o ampolla hepatopancreática, también conocida como ampolla de Bach. Y el orificio de salida, el orificio de secreción, se le conoce como papila duodenal mayor. Ahora, también es importante comentar que para que se regule para que se regule, en este caso,
la secreción biliar, tanto hepática como vesicular, nosotros tenemos aquí un sistema de esfínteres, ¿sale? También este esfínter en particular va a regular la secreción pancreática del conducto pancreático principal. Aquí nosotros de este lado vamos a encontrar un esfínter llamado esfínter de Oddi, que va a tener la capacidad de regular tanto la secreción de bilis como la secreción de jugo pancreático. También aquí, cercano a la unión entre el conducto pancreático y el colédoco, vamos a tener un esfínter que forma parte de este sistema del esfínter de Oddi, pero este esfínter es un esfínter propio del conducto colédoco al que nosotros le vamos a conocer como esfínter de Boyden. El esfínter de Boyden es un esfínter propio del conducto colédoco que se encuentra aquí muy cercano a la desembocadura con el conducto pancreático principal. Y en el caso del esfínter de Oddi es un esfínter que es compartido con ambos conductos y que finalmente va a regular tanto la secreción de bilis como la secreción pancreática. Acuérdense muy bien que los esfínteres están formados por músculo, por la capa circular interna de la muscular. Entonces, hay un engrosamiento de esta capa muscular que va a formar este esfínter de Oddi, ¿sale? Ya ya a nivel del duodeno, a nivel de la segunda porción del duodeno, nosotros vamos a ver una dilatación que está formada precisamente por esa desembocadura de ambos conductos, a la que le conocemos como ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática, y el orificio de salida finalmente se le conoce como papila duodenal mayor. Entonces, nuevamente, repasando cómo se constituye el sistema biliar extrahepático, está conformado por nuestra vesícula biliar y nuestros conductos biliares, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, el conducto cístico y finalmente el conducto colédoco, que es el de mayor longitud, ¿no? El que tiene mayor longitud en este sentido. Entonces, bueno, aquí nuevamente vemos ya en un cuadro sinóptico cómo se constituye el árbol biliar, constituido por nuestra vesícula biliar, al cual le vamos a estudiar 3 porciones. Algunos le agregan una cuarta porción, que sería lo que es el infundíbulo, pero bueno, en términos generales vamos a describirle a la vesícula biliar un cuello, un cuerpo y un fondo. Y bueno, el sistema biliar, las vías biliares extrahepáticas están conformadas principalmente por un sistema de conductos, pues los veíamos en el esquema, ¿no? Tenemos en este caso al conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, el conducto cístico y el conducto más largo, de mayor grosor, que conforma el conducto colédoco. Este en particular, ahorita lo vamos a checar, que se divide a su vez en 4 partes, en 4 porciones. Bueno, vamos a empezar a describir lo que es nuestra vesícula biliar, nuestro órgano de almacenamiento y órgano que ayuda a concentrar y acidificar nuestra bilis. Entonces, vamos a empezar hablando de la vesícula biliar, la cual se ubica en la fosa cística, en la fosa de la vesícula biliar, ¿vale? En la cara inferior del hígado, nosotros vamos a tener un espacio, una concavidad, en donde se va a alojar la vesícula biliar, y a esta concavidad le conocemos como fosa cística, ¿vale? Entonces, en la cara inferior, o también llamada cara visceral del hígado, se encuentra nuestra vesícula biliar, ahí almacenada, ¿no? La ubicación con relación al peritoneo, en este caso describimos que la vesícula biliar es un órgano intraabdominal, es decir, que se encuentra en el abdomen, es intraperitoneal, ¿vale? Y es supramesocólico. Recuerden muy bien que en la unidad 1 describimos la topografía de los órganos digestivos, y en este caso la vesícula biliar se considera un órgano intraabdominal, intraperitoneal y supramesocólico. Recuerden que parte de esa clasificación decíamos que un criterio para decir que es intraperitoneal y supramesocólico es la cantidad de peritoneo que está recubriendo a nuestro órgano, a nuestro segmento, en un momento dado, si habláramos del tubo, o algún órgano anexo, si habláramos de nuestros anexos, ¿no? De nuestro tubo digestivo. Bueno, en el caso de la vesícula biliar está
cubierta en un 75% por peritoneo, es decir, 3/4 partes de la vesícula están cubiertas por la hoja visceral. ¿Qué partes son las que están cubiertas por peritoneo? Pues principalmente el borde libre, de la vesícula. Este es el que va a estar cubierto por peritoneo. En el caso del fondo, el fondo va a estar cubierto totalmente por el peritoneo. Y en el caso de la cara superior, que está adosada a la fosa cística, esta es la única parte, o esta es la parte de la vesícula que carece de cubierta peritoneal. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al estar adosada, en este caso, no alcanza a cubrirse de esta hoja peritoneal y en el momento que se adosa esta vesícula biliar, el peritoneo que cubre al hígado es la parte que la va a recubrir, ¿no? Es decir, el borde libre. Algo así como cuando nosotros emplayamos con plástico un producto, ¿no? Cuando ustedes tienen, si ustedes van en este caso a meter un alimento en una charola de unicel, muchas veces en el supermercado se emplaya, ¿no? O se recubre con plástico. Imagínense que de esa forma también se recubre la vesícula, ¿no? La parte que está expuesta al abdomen, ¿sí? A la cavidad abdominal, es la que se recubre, mientras que la parte que se adosa a la fosa cística es la que no se recubre. Bueno, ya decíamos que la forma de la vesícula es de forma de un saco, en forma de pera, ¿sí? O piriforme. Ya decíamos que la vesícula se divide en tres partes, en un fondo, en un cuello y en un cuerpo, ¿no? En un fondo, en un cuerpo y en un cuello, que es la parte que la une al conducto cístico. Del lado del cuello, muy cercano a la unión con el conducto cístico, se encuentra una cuarta porción a la que le conocemos como infundíbulo o bolsa de Hartmann. Es una dilatación, en este caso es una parte de la vesícula biliar que muchas veces, más que tener una importancia anatómica, tiene una importancia sobre todo quirúrgica, porque a través de esa bolsa de Hartmann o a través de ese infundíbulo muchas veces se perfora con algún instrumento quirúrgico para extraer todo lo que es el lodo biliar en caso de que se presente en un paciente un caso de colecistitis crónica litiásica. Entonces, bueno, tiene más relevancia quirúrgica que anatómica, pero bueno, entonces tenemos tres partes, ¿no? Generales. El fondo, el cuerpo y el cuello, ¿no? En el caso del cuerpo de la vesícula biliar, este se va a proyectar aproximadamente a la altura de la segunda lumbar y lo que es el cuello se va a proyectar a la altura de la primera vértebra lumbar. Los diámetros y la capacidad volumétrica de la vesícula biliar, la vesícula mide desde el fondo hasta el cuello, con la unión con el conducto cístico, mide aproximadamente de unos 8 hasta 10 centímetros. El ancho de la vesícula biliar va a ser de 3 a 4 centímetros, dependiendo también de la porción que estemos hablando, y ya decíamos que la capacidad de almacenamiento de la propia vesícula es de unos 30 a 60 mililitros, ¿vale? Entonces, esa es la capacidad de almacenamiento, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo ahí está remarcado con rojo, la fosa cística, ¿no? Que es donde se aloja la vesícula biliar y las porciones, ¿no? El fondo, el cuello, que es el que está cercano a la fosa, que es el que está uniendo, perdón, la vesícula con el conducto cístico, y el cuerpo, ¿no? Que es la parte intermedia, ¿no? Bueno, los medios de fijación de la vesícula biliar, pues principalmente va a ser el peritoneo que lo va a envolver, ¿vale? El peritoneo que recubre al hígado y que envuelve de paso a la vesícula, y bueno, el paquete neurovascular, ¿no? El paquete neurovascular que va a darle nutrición y control nervioso a la vesícula. Y una vez que estamos aquí, también hablando de medios de fijación de los conductos biliares, bueno, los conductos biliares igualmente tienen como medios de fijación la continuidad de los propios conductos biliares, el paquete neurovascular y también la parte del peritoneo que lo recubre, ¿no? Total o parcialmente. Las relaciones anatómicas más importantes
de nuestra vesícula biliar. En el caso del cuello, vamos a hablar en sentido inverso, ¿no? Desde el fondo hasta el cuello, ¿no? En el caso del fondo, doctores, el fondo, que es la parte que está completamente cubierta por peritoneo, y es la parte que resalta, ¿no? De esa fosa cística, va a relacionarse, bueno, se dice que el fondo va a estar, o la forma en como nosotros podemos proyectar ese fondo es a la altura del noveno cartílago costal. Entonces ya decíamos que está cubierto completamente, es la porción que está completamente cubierta por peritoneo, y las relaciones más importantes hacia arriba va a ser con la pared abdominal y hacia abajo con el colon transverso. Es muy importante, muchachos, que se entienda que el fondo de la vesícula biliar hacia adelante esa es la parte que se va a proyectar o que se va a relacionar con la pared abdominal, pero ojo, no es lo mismo decir que se relaciona a que se pone en contacto. ¿Qué pasa cuando se pone en contacto, muchachos? ¿Qué pasa cuando el fondo de la vesícula biliar se pone en contacto con esa pared abdominal, con ese peritoneo parietal que está recubriendo a la pared abdominal? Pues lo que llega a pasar, doctores, lo que llega a pasar es que ese fondo de la vesícula, al momento que se pone en contacto con la pared, eh, va en este caso a irritar la pared y va a doler. Y por lo tanto, muchas veces en un paciente que tiene la vesícula inflamada, que tiene una situación de colecistitis, ¿no? Por lo general son casos de colecistitis crónicas, litiásicas. En este caso, los pacientes van a desencadenar un dolor a nivel del hipocondrio derecho, precisamente a la altura del noveno cartílago costal, o también como punto de referencia, nosotros tomamos en cuenta el borde externo del músculo recto anterior en convergencia con el noveno cartílago costal, y nosotros describimos un punto abdominal muy importante al que le llamamos punto D. ¿Quién se lo sabe? Claudia, ¿cómo se llama ese punto? Punto doloroso. Hugo, Magaña, ¿No es el punto cístico? punto cístico. ¿Y cómo también se le describe? Me parece que Murphy. Eso, ¿verdad? Punto de Morphy, ¿verdad? El punto cístico, también conocido como el punto de Morphy. Exactamente. Entonces, el punto de Morphy es un punto doloroso que se encuentra, que se localiza a la altura del noveno cartílago costal, haciendo una línea perpendicular con el borde externo del músculo recto anterior, ¿sale? Que es el sitio donde se proyecta precisamente el fondo de la vesícula, o donde se relaciona con la pared abdominal anterior. Y cuando la vesícula, imagínense que esta vesícula estuviera inflamada, con piedritas, ¿verdad? Con litos, pueden ser de colesterol, puede ser cloro biliar, ¿no? Entonces, imagínense que esta vesícula esté inflamada por dentro, ¿vale? En un paciente con colecistitis crónica litiásica, y al estar inflamada se pone en contacto con la pared, y en ese momento, al ponerse en contacto con la pared, pues va a doler, ¿vale? Y cuando nosotros hacemos la exploración, nosotros vamos a explorar ese punto cístico, ese punto de Morphy. Nosotros le vamos a pedir al paciente que inspire, y al momento que inspire, vamos a presionar el punto cístico, y en el momento que se suspende la ventilación, la inspiración por ese dolor, pues vamos a decir que el punto cístico es positivo, ¿no? Punto de Morphy positivo, ¿vale? Entonces, bueno, es algo relevante, ¿no? En el caso del cuerpo, doctores, ya decíamos que el cuerpo de la vesícula se proyecta a la altura de la segunda lumbar. Bueno, sus relaciones anatómicas más importantes hacia arriba va a estar dada con la fosa cística, es la que se pone en contacto. Entonces, el cuerpo y el cuello son las partes que van a estar precisamente relacionadas con la fosa de la vesícula, la fosa cística. Y en el caso del cuerpo,
hacia abajo se va a relacionar con el colon transverso y con la segunda porción del duodeno. En el caso del cuello, pues igualmente se relaciona con la fosa cística hacia arriba, también tiene una relación importante con la vena porta, y hacia abajo se va a relacionar con el duodeno con la primera porción del duodeno. Entonces, aquí nosotros lo vemos con mucho mayor detalle. Nosotros aquí tenemos al hígado, tenemos nuestra vesícula biliar, nuestra fosa cística que está alojando hacia arriba a nuestra vesícula biliar. Nosotros tenemos nuevamente nuestro fondo, nuestro cuerpo, nuestro cuello, nuestro infundíbulo que también aquí está descrito. Y en el caso del fondo, decíamos que es la parte que está cubierta totalmente por peritoneo y es la parte que está estrechamente relacionada con la pared abdominal. En el caso del fondo de la vesícula, vean que también el fondo de la vesícula se relaciona hacia abajo con el colon transverso. De igual forma, el cuerpo de la vesícula biliar, ¿vale? Que estamos aquí describiendo en esta parte, también el cuerpo de la vesícula se relaciona con el colon transverso, pero principalmente se relaciona con la segunda porción del duodeno. Y el cuello de la vesícula biliar se relaciona también principalmente con la primera porción del duodeno y ya de forma inmediata se relaciona con la porción pilórica del estómago, ¿no? Con el esfínter pilórico y con la porción pilórica del estómago. Entonces, estas son las relaciones más relevantes con respecto a la vesícula biliar, ¿vale? Vamos a ver ahora rápidamente la anatomía de las vías biliares así en forma muy general. Pues ya describimos nuestra vesícula y ahora nos faltan describir a nuestros conductos. Entonces ya los conductos biliares, ustedes que los están viendo aquí en pantalla, ¿vale? Ya nosotros comentamos cómo se constituyen los conductos biliares, ¿vale? Entonces, nosotros aquí nuevamente vemos en un esquema, vemos a nuestro hígado, vemos a nuestra vesícula biliar, y nosotros tenemos aquí a nuestro conducto hepático derecho, nuestro conducto hepático izquierdo, nuestro conducto hepático común, nuestro conducto cístico, que aquí lo pusimos muy, muy largo, ¿no? Está un poquito más largo, no es tan largo en realidad, ¿sale? Y nuestro conducto colédoco, ¿no? Este sí es el más largo de todos, y este de hecho a su vez se va a subdividir ahorita en varias porciones. ¿Cuál es entonces la función de los conductos, de las vías biliares extrahepáticas, el sistema de conductos? Es precisamente esto, ¿no? Conducir la bilis, ¿vale? Darle una dirección de flujo de la bilis para que se pueda transportar hacia lo que es la segunda porción del duodeno. Aunque bueno, si en un momento dado nuestro esfínter de Oddi está cerrado, esta bilis, por contracciones de retropulsión, van a favorecer que esta bilis se regrese, pero no se regresa al hígado, sino que se vaya hacia el conducto cístico y aquí se pueda almacenar, ¿no? Se pueda almacenar la bilis para que se pueda concentrar y acidificar, se pueda refinar, ¿no? Y se pueda formar bilis, ¿vale? Entonces, si bien es cierto que los conductos biliares me sirven para conducir la bilis hacia el duodeno, cuando no se requiere secretar bilis hacia el tubo digestivo, el esfínter de Oddi va a regular el flujo de secreción biliar, y cuando este esfínter o este sistema de esfínter, ¿no? Acuérdense que también aquí está el esfínter de Boyden. Si el esfínter de Boyden y el de Oddi están cerrados, pues la bilis tiende a regresarse, pero no se regresa al hígado, sino que una vez que se regresa, se tiende en este caso a conducir por vía del conducto cístico para que se pueda almacenar en la vesícula biliar y posteriormente se pueda concentrar y acidificar para formar bilis vesicular. Por supuesto que para que esto ocurra, para que la vesícula biliar pueda almacenar ese volumen de bilis, esos 30-60 mililitros que decíamos, pues la pared de la vesícula se necesita relajar, necesita estar relajada, ¿sale? Muy bien, entonces, la principal función de las vías biliares es conducir la bilis. Ahora, fíjense muy bien, muchachos, es importante. La bilis, ya decíamos que tiene bilirrubinas, tiene colesterol, tiene sales biliares. Son sustancias de desecho que se tienen de alguna forma que eliminar. Si no se eliminan, pueden generar toxicidad.
¿sale? Entonces, desde el punto de vista anatómico, nosotros vamos a clasificar a nuestras vías biliares principales de esta forma, pero nosotros también vamos a tener, bueno, los cirujanos, ¿sí? O la escuela de cirugía, muchas veces también nos clasifican nuestras vías biliares con base en si se consideran una vía principal o una vía accesoria. Entonces, las vías biliares principales, muchachos, o los conductos principales van a ser estos, van a ser en este caso el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común y el conducto colédoco. Mientras que las principales, mientras que las vías biliares accesorias se van a considerar tanto el conducto cístico y la vesícula biliar, ¿sale? De todo nuestro sistema biliar extrahepático. ¿Por qué se le llaman, regresando a la imagen, por qué se le llaman a estas vías biliares principales y a estas vías biliares accesorias? Muy sencillo, muy fácil. Si yo de alguna forma obstruyo cualquiera de estas vías biliares, cualquiera de estos conductos biliares, puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es un sistema de conducción de bilis y de eliminación de sustancias tóxicas. Si, por ejemplo, yo llego a obstruir el conducto hepático derecho, no sé, se me llega a obstruir por un lito, por un tumor, o yo, por error, realizo, corto el conducto o lo obstruyo a través de una ligadura, pues toda la bilis que se conduzca, que se excrete por esta zona, por todo lo que es el conducto, toda la bilis que se produzca en el lóbulo derecho del hígado, simplemente no se va a liberar. Y esto al hígado le puede generar daño a corto, mediano y largo plazo, por supuesto, ¿no? Entonces puede generarle lesión hepática, ¿no? Que puede llegar a darse hasta una situación de cirrosis, ¿no? Lo mismo si yo obstruyo el conducto hepático izquierdo, ¿sale? Si yo obstruyo el conducto hepático izquierdo, puedo lesionar el lóbulo izquierdo del hígado. Ya ni decir si se nos ocurre obstruir por un lito, por un tumor, o nosotros quirúrgicamente cortar, quitar, ligar el conducto hepático común o el conducto colédoco, ¿sale? Entonces, por esa razón, a estas les llamamos vías biliares principales, porque no se pueden, o no se deberían, mejor dicho, de obstruir, fijar, ligar, cortar o lo que quiera, ¿no? Algo que les ocasione una obstrucción. Si yo, por ejemplo, obstruyo el conducto colédoco con un lito, con una piedrita, entonces, que es algo que se puede llegar a dar como complicación de la litiasis vesicular. Entonces, si el conducto colédoco se obstruye por medio de un lito, pues lo único que estamos haciendo es obstruir la vía biliar principal. Y entonces, toda la bilis que se supone se tiene que estar excretando, que se tiene que estar secretando, ya no se va a secretar a nivel del duodeno. Entonces, de igual forma, pues va a tender la bilis a regresarse por contracciones de retropulsión, y entonces todas las sustancias tóxicas que estén compuestas que conformen la bilis, pueden de alguna forma ir lesionando al hígado paulatinamente. Ahora, lo primero que ocurre clínicamente y la forma en como yo me doy cuenta de que este conducto está obstruido. Recuerden muy bien que la bilis contiene bilirrubinas, son pigmentos biliares. Entonces, esas bilirrubinas que ya estaban conjugadas y que se tendrían que estar liberando, pues ya no se liberan, pero las bilirrubinas no pueden quedarse en el organismo porque si no, pues generan toxicidad a todos los niveles, a nivel cerebral, a todos los niveles, ¿no? Entonces, las bilirrubinas, como son hidrosolubles, como son pigmentos biliares que son hidrosolubles, pero su vía principal de secreción está obstruida, buscan maneras de liberarse. Puede ser en este caso a nivel renal, puede ser a nivel cutáneo, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas bilirrubinas? Pues lo que van a provocar es que van a pigmentar la piel, y a eso clínicamente le conocemos como ¿Ictericia? exactamente, ¿verdad? Ictericia, perfectamente, ¿no? Entonces, una situación de obstrucción de la vía biliar principal
como lo es la coledocolitiasis, ¿verdad? Una coledocolitiasis es una complicación de la litiasis vesicular en el cual un lito obstruye mi vía biliar principal. Entonces, un dato muy importante que voy a encontrar en una situación de coledocolitiasis, ¿sale? O cualquier causa de obstrucción de la vía biliar principal, un dato muy relevante clínicamente hablando, va a ser la ictericia. Muy bien, ¿sale? Y ojo, como las bilirrubinas también están buscando otras formas de liberarse, otros sistemas emulatorios para eliminarse, pues uno de ellos va a ser la orina. Entonces, las bilirrubinas conjugadas, que son hidrosolubles, van a tender a eliminarse por la orina, y la pipí, en lugar de ser de color ámbar, de color amarillo, pues se va a tender a pigmentar de color Coca-Cola, de color café, ¿sí? Muy parecido al color de la Coca-Cola. Bueno, todos hemos visto en alguna ocasión una Coca-Cola, ¿no? Bueno, de ese color se va a pigmentar la orina precisamente cuando hay una obstrucción de los conductos biliares, ya sea intra o extrahepáticos. Estamos hablando de los conductos extrahepáticos. Entonces, igualmente una coledocolitiasis se puede favorecer la pigmentación de la orina en el paciente. A ese dato clínico, ¿cómo le conocemos? Giuseppe, caballero, ¿Es coluria? coluria, ¿verdad? Coluria, exactamente. Se le conoce como coluria. Muy bien. ¿Usted? Muy bien. Coluria. Entonces, eh, la orina se va a pigmentar, decíamos, de color café, muy parecido a la Coca-Cola, y a ese dato nosotros les vamos a conocer como coluria. Y hay otro dato muy importante. Si yo ya no estoy liberando las bilirrubinas en el tubo digestivo, en la segunda porción del duodeno, pues igualmente las bilirrubinas van a pigmentar la materia fecal, ¿sale? Van a ser las bilirrubinas, además de que son sustancias de desecho, pues van en este caso como pigmentos biliares, van a pigmentar todos los residuos que se generen en el tubo, ¿vale? Los pigmentos biliares. Esas bilirrubinas se van a convertir en uro y esterco bilinógeno, ¿no? El uro bilinógeno se elimina por la orina, no causa pigmentación tan importante como si lo hacen las bilirrubinas, y el esterco bilinógeno pues, le va a dar esa coloración marrón a la materia fecal. ¿Qué pasa si yo no libero bilirrubinas y por lo tanto no logran pigmentar la materia fecal? ¿De qué color va a salir la materia fecal, muchachos? ¿Como blanca? Blanca. Blanca, muy bien. ¿Y a eso cómo le llamamos clínicamente? Acolia. 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 Acolia, perfecto, ¿verdad? Entonces ya tenemos 3 datos importantes en un caso de obstrucción de mi vía biliar principal. Entonces puedo tener ictericia, puedo tener coluria y puedo tener acolia, ¿vale? Pues recuerden que esos 3 datos son muy importantes que tenemos que destacar en caso de que exista alguna obstrucción de los conductos biliares, ya sea intrahepáticos aquí adentro o extrahepáticos, ¿no? Las causas más frecuentes de obstrucción de la vía biliar principal pues son los litos, en el caso de una coledocolitiasis, ¿no? Ya en menor grado, pues un tumor del colédoco o algún tumor de los conductos de aquí arriba, ¿no? Entonces, las vías biliares principales no se pueden ligar, fijar, obstruir bajo ninguna circunstancia. Pero, ¿qué pasa con la vesícula y el conducto cístico? ¿Por qué se les llaman conductos accesorios o vías biliares accesorias? Porque estas, de alguna forma, si yo las quito, no va a pasar nada, ¿no? O sea, nada que comprometa la vida del paciente. Si bien, por ejemplo, a un paciente que le quitan la vesícula, ¿no? Una colecistectomía porque tenía piedritas en la vesícula, va a tener menor capacidad de digestión de grasas y si se come, por ejemplo, 1 kilo de carnitas, pues le va a dar diarrea o va a tener problemas, va a tener dispepsia, mala digestión. Realmente no causa ningún problema, ¿no? O sea, realmente al paciente no compromete su vida. Si es incómodo y hay que apoyarlo, en este caso orientándolo para que lleve a cabo una dieta baja en grasa, podemos darle
un complemento a través de algún fármaco de sales biliares, ¿sale? Algún fármaco que mejore la digestión, pero realmente no causa problemas. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la cirugía de vesícula, la colecistectomía, ya sea abierta o laparoscópica, quitamos la vesícula biliar y además vamos a ligar el conducto cístico. ¿Para qué? Para que no se vaya la bilis no se vaya a escapar por el abdomen, porque la bilis también es irritante a nivel peritoneal, ¿sale? Si se perfora, por ejemplo, la vesícula biliar y se liberan tanto los litos como la bilis, que son altamente irritantes, generan una emergencia quirúrgica, hay que tener cuidado. Entonces, si yo quito mi vesícula y obstruyo por ligadura mi conducto cístico, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Te digo, más allá de las molestias que pueda generarse postquirúrgicas en el caso del paciente, ¿no? Dolor, mejor ya a largo plazo, pues una disminución en la capacidad digestiva de la grasa, pero en general el paciente puede vivir sin vesícula sin ningún problema, ¿sale? Entonces, por esa razón, nosotros clasificamos a las vías biliares de esta forma. Esta es, digamos, la clasificación quirúrgica, ¿no? de nuestros conductos biliares. Bueno, en términos generales, vamos a hablar que las relaciones anatómicas de las vías biliares extrahepáticas, de los conductos biliares, hacia adelante van a estar relacionadas principalmente con, sobre todo la parte superior con el omento menor, ¿vale? El omento menor, pues recuerden que es una formación del peritoneo visceral que une al hígado con la curvatura menor del estómago. De hecho, aquí en esta imagen se ve cortado, ¿no? Se ve cortado el omento menor que recubre hacia adelante las vías biliares. Por supuesto que ya a nivel del colédoco, hacia adelante, se va a relacionar con la primera porción del duodeno y con la cabeza del páncreas, ¿no? La cara posterior de la cabeza del páncreas. Hacia atrás, nosotros vamos a encontrar relacionado a los conductos biliares con la vena porta, que nosotros la vemos aquí atrás. Hacia la derecha, nosotros vamos a encontrar como relación importante al lóbulo derecho del hígado y sobre todo a un agujerito que tenemos aquí llamado agujero mental o hiato de Winslow. Ese agujero mental recuerden que es un orificio que comunica a la bolsa mental o transcavidad de los epiflones con la cavidad peritoneal mayor, ¿vale? Entonces, de este lado vamos a encontrar el agujero mental. Este agujero mental es muchas veces relevante desde el punto de vista quirúrgico porque es a través del agujero mental donde los cirujanos muchas veces hacen una exploración digital para detectar si existe en el colédoco algún lito o alguna masa, alguna dilatación, ¿vale? Entonces tiene sobre todo relevancia desde el punto de vista quirúrgico. Y desde del lado izquierdo, nosotros vamos a tener como relación importante a la arteria hepática y al lóbulo izquierdo del hígado. Si se dan cuenta aquí, doctores, nosotros tenemos una triada. Nosotros tenemos nuestro conducto biliar, nuestra arteria hepática y nuestra vena porta hacia atrás. Esta triada, doctores, nosotros le conocemos como pedículo hepático, ¿vale? El pedículo hepático está entonces conformado por tres estructuras importantes. Hacia adelante y hacia la derecha se encuentra el conducto biliar, hacia adelante y a la izquierda se encuentra nuestra arteria hepática y hacia atrás nuestra vena porta, ¿vale? Bueno, así en forma muy general, vamos a describir rápidamente los conductos biliares. Primero vamos a empezar con el hepático derecho e izquierdo. En el caso del conducto hepático derecho, como dice la diapositiva, inicia desde lo que es el lóbulo derecho, ¿sí? Va a ser anterior a la rama derecha de la vena porta, y el origen del conducto hepático izquierdo precisamente es del hilio hepático, viene de lo que es el lóbulo izquierdo del hígado. Dice aquí punto variable del porto hepático anterior a la rama izquierda de la vena porta. En cuanto a longitud y calibres, doctores, si bien es cierto, el conducto hepático derecho se ve más corto en apariencia, en realidad ambos conductos tienen la misma longitud. Este se ve un poquito más corto en apariencia, pero en realidad ambos conductos tienen una longitud muy parecida, ¿sale? La longitud promedio de estos conductos es de aproximadamente unos
3 centímetros, 2 a 3 centímetros, y su calibre es de aproximadamente, en ambos casos, de unos 2 a 3 milímetros aproximadamente, ¿no? Conforme se vayan, conforme los conductos biliares se vayan acercando al duodeno, se van a empezar a engrosar más, ¿sale? En el caso del conducto hepático común, que se origina por la confluencia, la unión de ambos conductos hepático derecho e izquierdo, dice aquí, desciende oblicuamente en sentido inferior a la izquierda y posteriormente a lo largo del borde libre del aumento menor. Recuerden que todo esto está cubierto por aumento menor. Su longitud aproximada es de 3 a 4 centímetros y su diámetro transversal es de 5 milímetros aproximadamente, es decir, aumenta su calibre con relación a los conductos hepático derecho e izquierdo. Bueno, el conducto cístico, que es el que me une a la vesícula biliar con el conducto principal, con el conducto hepático común, ¿sale? De hecho, el conducto colédoco se forma por la unión del conducto hepático común y el conducto cístico, ¿sale? Mide aproximadamente unos 3 centímetros. Su calibre va a aumentar desde el extremo vesicular, es decir, aquí va a ser más pequeño, y hacia su extremo terminal, que es donde se une con el colédoco, ¿sale? Va a medir unos 3 milímetros aproximadamente de este lado y llega a medir hasta 4 de este lado, ¿sale? Va a tener un sentido inverso al cuello de la vesícula, ¿sale? Forma un ángulo agudo. De hecho, por aquí también ahorita vamos a destacar de que se va a formar un triángulo, ¿sale? Llamado triángulo de Calot, que se va a formar con la arteria. Ahorita lo vamos a escribir. Es ligeramente abombado en su mitad superior y presenta dilataciones que son visibles en el conducto distendido. ¿Vale? Algo ahorita que vamos a describir en histología es que aquí en nuestro conducto cístico vamos a encontrar un sistema de válvulas que van a ayudar a dirigir el flujo de la bilis en sentido del conducto a la vesícula o viceversa. Y bueno, en el caso del conducto colédoco, el conducto colédoco, muchachos, lo vemos aquí en el cuadro. Este cuadro es un cuadro resumen de todo lo que estamos hablando, ¿sale? Y en el caso del conducto colédoco, recuerden que se origina por la unión entre el conducto cístico y hepático común, y va a ser el conducto más largo, que llega a medir desde 5 a 15 centímetros. Bueno, realmente estos son medidas un poquito extremas, ¿no? Realmente el promedio de longitud del conducto colédoco es de unos 7 a 8 centímetros, 10 centímetros hacia lo mucho, y el calibre del conducto colédoco es de aproximadamente unos 2 a 3 milímetros. Llega a ser más, llega a ser hasta de 5 milímetros, llega a abarcar hasta 5 milímetros de calibre, ¿sale? Y por supuesto va a desembocar en la segunda porción del duodeno, a la altura de la ampolla hepatopancreática o de Vater, ¿sale? Donde se une con el conducto pancreático. Aquí, ¿qué es lo importante, muchachos? Que este conducto colédoco va a tener 4 porciones. La vamos a dividir en 4 porciones principales, ¿sale? La vamos a dividir en 4 porciones principales. Aquí lo vemos en la imagen. La primera porción del colédoco va a ser la porción supraduodenal, la segunda es la retroduodenal, la tercera es la retropancreática, o algunos le llaman intrapancreática, y la última la conocemos como intraparietal, ¿sale? Vamos a describirlas de a poco en poco. Entonces, en el caso de la porción supraduodenal, algo importante que hay que comentar, muchachos, es que de todos los conductos, de todo el conducto colédoco, esta es la parte que se considera intraperitoneal y supramesocólica, mientras que las 3 partes inferiores se consideran retroperitoneales, ¿vale? Entonces, ¿qué parte de los conductos biliares se consideran intraperitoneales y supramesocólicos? El conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, el conducto cístico junto con la vesícula, ya la habíamos descrito, y la primera porción del colédoco, o también llamada supraduodenal, mientras que la porción retroduodenal, la retropancreática y la intraparietal ya se consideran porciones retroperitoneales, ¿vale? Entonces,
La primera porción, que es la supraduodenal, es la porción que se considera intraperitoneal y supramesocólica, ¿sale? Este dato es muy importante porque muchas veces es preguntado en las evaluaciones. Bueno, ¿cuál es la longitud promedio? Dice aquí, longitud variable llega a medir aproximadamente un centímetro a 2 centímetros cuando mucho, ¿no? Corresponde al borde libre del aumento menor o del epiplón menor y está por delante de la vena porta, ¿no? Sobre todo del borde derecho. En el caso de la porción retroduodenal se le llama así, se le llama supraduodenal porque está arriba de la primera porción del duodeno. La porción retroduodenal, que es la porción que está por detrás de la primera porción del duodeno, ¿sale? Dice aquí, ¿no? Por dentro a la vena, se encuentra relacionada por dentro a la vena porta y por detrás a la lámina de Treitz. Vena cava inferior, algunos ganglios van a ser ahí importantes, ¿sale? También la arteria pancreática duodenal superior del lado derecho pasa por delante y también la gastroepicúrica derecha queda a la izquierda, ¿no? La porción retropancreática, bueno, la porción retroduodenal mide aproximadamente unos 3 centímetros. La porción retropancreática, se le llama así, o intrapancreática también se le llama, es la porción que se encuentra relacionada con la cara posterior de la cabeza del páncreas, ¿sale? Esta porción también llega a ser de aproximadamente unos 3.5 centímetros, y la última porción que está intraparietal es la más pequeñita de todas, ¿sale? Y es la que va a relacionarse con la pared posterior interna de la segunda porción del duodeno, ¿sale? Va a perforar al duodeno y va a desembocar en lo que es o va a formar lo que es la ampolla de Vater, y finalmente van a desembocar en la papila duodenal mayor, ¿no? Aquí nosotros vemos la dilatación que se llama ampolla de Vater. Aquí es donde se encuentra nuestro esfínter de Oddi, ¿vale? Y más arribita de nuestro esfínter de Boyden. Bueno, en términos generales, nuevamente repasamos el conducto colédoco, que mide unos 7 a 10 centímetros aproximadamente, se va a dividir en 4 porciones. La porción supraduodenal, que es la porción intraperitoneal y supramesocólica. Luego sigue la porción retroduodenal, que se encuentra por detrás de la primera porción del duodeno, ¿sale? Es unos 3 centímetros. La porción intrapancreática o retropancreática, que se encuentra por detrás de la cara de la cabeza del páncreas, ¿sale? Relacionada con la cara de la cabeza del páncreas. Y la porción intraparietal, ¿no? Que es la más pequeñita, mide aproximadamente medio centímetro, ¿vale? Medio centímetro en promedio, y es donde va a desembocar en la segunda porción del duodeno. ¿Por qué es importante entender esto, muchachos? Ayer que veíamos relaciones anatómicas del páncreas, de la cabeza del páncreas, ¿por qué es importante saber que el colédoco se relaciona con la cabeza del páncreas? Porque si bien es cierto, nosotros podemos tener una situación clínica de coledocolitiasis en la cual se obstruye la vía biliar principal, si el hito es lo suficientemente grande, o pequeño, perdón, para circular por el resto del conducto colédoco y obstruye tanto la porción retropancreática como la porción intraparietal, lo que va a ocurrir, muchachos, es que este conducto pancreático también se pueda ver afectado y obstruido. Si se me obstruye, por ejemplo, si el hito llegó hasta este punto, hacia lo que es la ampolla de Vater y a la papila duodenal mayor, me llegó a obstruir en este punto, ¿qué va a pasar? Mi conducto pancreático principal se me va a obstruir. ¿Y qué me puede pasar? ¿Qué le puede pasar a mi paciente? ¿Qué se imaginan que le pueda pasar al paciente? ¿Se le puede perforar? ¿No? ¿Qué pasa si yo obstruyo con un lito? ¿Qué pasa si yo obstruyo aquí con un lito? El conducto pancreático principal y el conducto colédoco. Aquí está obstruido. Imagínense, un paciente con colecistitis crónica litiásica expulsó un lito, el cual viajó por el conducto colédoco. No se logró obstruir el colédoco en sí, pero sí se logró obstruir el colédoco, pero no a este nivel, ¿no? A un nivel medio, a un nivel superior, sino se obstruyó aquí a nivel de la ámpula de Vater y me obstruyó el conducto pancreático principal. ¿Cuál es el riesgo que tiene mi paciente? ¿Qué puede presentar? Puede causar La hiperplasia. acumulación de las enzimas ¿Y eso pancreáticas. qué origina?
Ay, es que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama eso. ¿Una pancreatitis? Pues una pancreatitis, ¿no? O sea, ¿cómo se va a llamar? Pues si se acumulan las enzimas pancreáticas, si yo no logro, fíjense, si un litro me obstruye el colédoco a este nivel, ¿sale? Y el conducto pancreático principal a nivel de la ampolla de váter, pues lo único que voy a provocar es que, además de que no se va a liberar la bilis, tampoco se va a liberar el jugo pancreático. Y este jugo pancreático tiene enzimas, muchachos. Ese jugo pancreático contiene enzimas pancreáticas, enzimas proteolíticas, que las vimos ayer. Vimos ayer la tripsina, la quimotripsina, las carboxipolipeptidasas, la elastasa y otros, ¿no? Entonces, esas enzimas se liberan en forma inactiva, lo decíamos ayer, ¿no? Se van a activar a través de una enzima llamada enterosinasa intestinal, que va a favorecer la activación del tripsinógeno en tripsina. Y una vez que la tripsina se activa, en cascada va a activar la tripsina a los demás sinógenos, va a activar al quimiotripsinógeno en quimiotripsina, a la procarboxipolipeptidasa en carboxipolipeptidasa, a la proelastasa en elastasa, y bueno, inclusive la tripsina llega a activar a otras enzimas que no son proteolíticas. Por ejemplo, la tripsina activa a la procolipasa en colipasa pancreática, ¿vale? O a la fosfolipasa 2 la llega también a activar, ¿no? La profosfolipasa 2 la llega a activar en fosfolipasa 2. Entonces, la tripsina, una vez que se ve activada por acción de la enterosinasa, se va a activar al resto de los sinógenos, pero esto ocurre a nivel del duodeno. Sin embargo, se ha descrito que pueden existir otros factores que sobre todo se encuentran en la bilis que pueden llegar a activar la cascada proteolítica pancreática, diferentes a la enterosinasa. Todavía no, como que no se diluiza, no se sabe exactamente qué otros factores pueden en este caso activar a la cascada proteolítica, pero se sabe que en caso de que se obstruya el flujo de la bilis y de la secreción pancreática, puede existir activación de las enzimas proteolíticas pancreáticas. Imagínense si se activan a nivel de los conductos pancreáticos o a nivel del parénquima, pues simplemente pues van a autodigerir al páncreas y todos estos factores de activación van a generar inflamación pancreática, pueden originar una pancreatitis, que puede ser desde una pancreatitis leve hasta una pancreatitis fatal, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado con una situación de litiasis. Si se me obstruye mi conducto colédoco a nivel de la ampolla de váter, puedo correr el riesgo en mi paciente de que presente pancreatitis. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Bueno, ahorita ya vamos a hablar de vascularización e inervación. Nada más así de rápido como referencia anatómica. Nosotros vamos a tener aquí, vamos a tener nuevamente a nuestra vesícula, a nuestro conducto cístico, a nuestro conducto hepático común. Y fíjense muy bien aquí, muchachos, aquí nosotros vemos a la arteria cística que está dándole irrigación. Dicho sea de paso, vamos de una vez a comentar que la irrigación de nuestra vesícula biliar es a través de una arteria llamada arteria cística. Esta arteria cística es rama de la arteria hepática propia. Claro que la arteria cística puede también venir de la arteria hepática derecha, de la rama derecha de la hepática propia, o puede venir de la hepática como tal, de la arteria hepática propia. Bueno, desde el punto de vista quirúrgico, muchachos, nosotros vamos a tomar como referencia a la arteria cística. ¿Para qué? Para formar un triángulo entre el conducto cístico y el conducto hepático común, al que conocemos como triángulo de Calot. Este triángulo de Calot, pues es una referencia, sobre todo desde el punto de vista anatomoquirúrgico, que usan los cirujanos para una cirugía de vesícula. ¿Por qué? Porque puede llegarse a dar el caso de que en lugar de que se ligue la arteria cística, se puede en un momento dado ligar la arteria hepática, y eso hay que tener mucho cuidado porque puede ser grave, puede ser algo, puede originar una situación grave. O si el cirujano en un momento dado no tiene el cuidado de operar una vesícula, o no tiene la expertise, ¿verdad?, para operar, y en lugar de cortar la arteria cística, corta la hepática, pues imagínense el sangradero que va a haber. Entonces, los cirujanos toman como referencia este triángulo.
Ojo, no siempre se presenta así como está en la diapositiva, así bien bonito, ¿no? Acuérdense que hay variantes anatómicas y entre más variantes, pues más dificultades quirúrgicas, ¿sale? Entonces, aprovechando esta diapositiva, comentamos que la vesícula biliar va a estar irrigada por la arteria cística, que es rama de la hepática propia, ¿vale? Entonces, en forma muy general. Entonces, ya decíamos, la vesícula biliar y los conductos biliares, en términos generales, van a estar irrigados por la arteria hepática, ¿sale? La arteria hepática propia, que es rama, a su vez, de la hepática común y a su vez es rama del tronco celíaco. Entonces, prácticamente la irrigación de nuestro sistema biliar extrahepático va a estar dado por el tronco celíaco. Recuerden que el tronco celíaco forma 3 ramas, la hepática, la esplénica y la gástrica izquierda, ¿no? Bueno, de la arteria hepática, nosotros recuerden que tenemos una hepática común, la cual se divide en una gastroduodenal y en una hepática propia, y de la hepática propia salen todas las ramas para dar irrigación a nuestra vesícula y a nuestros conductos biliares en gran parte, ¿no? Ya decíamos que de la arteria, de la hepática propia, puede ser de la rama derecha o de la hepática como tal, nace la arteria cística, ¿no? Puede salir de la rama derecha, decíamos, de la hepática propia, ¿sale? O puede salir de aquí, ¿no? De este punto. En el caso de la porción inferior, sobre todo del colédoco, también va a recibir irrigación en ocasiones de las ramas pancreático-duodenal superior, igualmente también ramas de la gastroduodenal, o inclusive de la pancreático-duodenal inferior, que son ramas de la mesentérica superior, pero ya son en este caso sobre todo en la parte inferior, en las porciones inferiores del colédoco. Entonces, así en forma muy general, muchachos, recuerden que principalmente la irrigación de nuestro sistema biliar extrahepático proviene de la hepática propia, entre ellas el vaso más importante que vamos a ver es la arteria cística, y esta arteria cística proviene de la hepática y a su vez del tronco celíaco, ¿vale? En términos muy generales. El drenaje venoso del sistema biliar extrahepático pues va a drenar pues todo en la vena porta, principalmente todo va a drenar en la vena porta, particularmente la vesícula biliar se va a drenar a través de una vena homónima a la arteria, que es la vena cística, y la vena cística, muchachos, la vena cística va a drenar en la rama derecha de la vena porta, así en forma muy general. En el caso del drenaje linfático, pues igualmente las vías biliares van a ser drenados a través de un sistema de nódulos linfáticos, ¿sale? En el caso de la vesícula biliar, va a ser drenado a través de los nódulos císticos, y todo esto, igualmente, tanto vesícula como conductos biliares, van a drenar su linfa a través de los nódulos linfáticos hepáticos, y todos estos van a conducir la linfa hacia los ganglios, hacia los nódulos linfáticos preaórticos celíacos. Recuerden que toda la linfa de los preaórticos celíacos se va al tronco intestinal, a la cisterna del filo, al conducto torácico y finalmente a la confluencia yúgulo-subclavio izquierda. Entonces, así en forma muy general, la vesícula y las vías biliares drenan su linfa a través de los nódulos císticos y los hepáticos, ¿no? En forma muy general. Y ya para hablar de la inervación tanto de la vesícula como de los conductos biliares, pues igualmente vamos a tener principalmente al simpático y al parasimpático. En el caso de la inervación simpática va a estar dada por el plexo solaro celíaco, y la inervación parasimpática va a estar dada por el nervio vago. Si bien es cierto que también aquí describimos una inervación sensitiva, la inervación sensitiva la va a regular en gran medida el plexo solar, pero también va a tener una participación importante el nervio frénico sobre todo del lado derecho. Sobre todo cuando nuestra vesícula se inflama y se pone en contacto con la pared abdominal, es el nervio frénico el que va a detectar esta sensibilidad dolorosa, ¿no? Cuando la vesícula se inflama, ¿sale? Por una situación de litiasis o por alguna otra causa que no sean litiasis, ¿no? Menos frecuentes, este nervio frénico me va a detectar esa sensibilidad dolorosa. Recuerden muy bien que el sistema nervioso simpático tiende a disminuir las funciones y el parasimpático a aumentarlas. Entonces, ¿qué funciones va a tener en forma general el sistema simpático? Pues va a favorecer el almacenamiento de la bilis, va a relajar la pared de la vesícula biliar y va a contraer el esfínter de Oddi y de Boyden, ¿no?
y en el caso del parasimpático vago va a favorecer lo contrario, es decir, va a favorecer tanto la producción de bilis hepática como la liberación de bilis vesicular, provocando contracción de la vesícula biliar y relajando el esfínter de Voiven-Ideor. ¿Sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? No, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, el triángulo histohepático está formado de, o sea, ¿cómo es que está formado? O sea, está cerrado arriba por el hígado y dentro pasa la arteria cística. Sí, a ver, ahorita te lo vuelvo a mostrar. Aquí está. Espérame tantito, ¿eh? Ahí está. ¿Te lo alcanzas a ver? Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, el triángulo de calor es una referencia anátomo-quirúrgica, principalmente, que va a estar formada por el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística, ¿sale? Estas tres estructuras, o sea, el conducto cístico es el que me une a la vesícula con el conducto hepático común para formar el colédoco, el conducto hepático común forma otro borde y la arteria cística forma el último borde, ¿sale? ¿Sí queda clara la duda? Sí, ok. Aquí nuevamente lo podemos ver, ¿no? Les digo, pueden haber variantes anatómicas, ¿no? Y fíjense, esta es interesante porque aquí, si se dan cuenta, hay muchas variantes anatómicas que pueden inclusive dificultar la cirugía, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. La anatomía muchas veces no es tan precisa como decimos, ¿no? Ah, lo que les decía, fíjense, aquí el punto de Morphy en esta transparencia nosotros vemos si nosotros trazamos una línea imaginaria con respecto al borde externo del músculo recto anterior y hacemos una línea perpendicular, ¿sale? Que cruza precisamente el noveno cartílago costal, aquí nosotros podemos encontrar el punto cístico, el punto de Morphy, que nosotros lo vemos igualmente aquí. Nosotros trazamos una línea imaginaria que cruza el borde externo del músculo recto anterior y una línea horizontal que cruza el noveno cartílago costal, nosotros aquí podemos proyectar nuestro fondo de la vesícula biliar. Insisto, el fondo de la vesícula biliar se encuentra relacionado hacia adelante con la pared abdominal, pero no es lo mismo estar relacionado a ponerte en contacto. Pon en contacto ese fondo de la vesícula, quiere decir que está inflamado, ¿sale? Lo podemos ver nuevamente de este lado. Bueno, ¿alguna otra duda? Podemos ver rápidamente histología. Es igualmente muy sencillito. Fíjense muy bien, muchachos. La histología de las vías biliares es muy facilita. Algo muy importante que hay que recordar, o que hay que comentar, mejor dicho, es que el árbol biliar, al ser un derivado del intestino primitivo, pues, y al tener esa forma acanalada, ¿no? Al conservar esa forma de tubo, ¿no? Forma hueca de lo que es el tubo digestivo, pues igualmente las capas histológicas que nosotros estudiemos en nuestra vesícula y en nuestros conductos biliares van a ser muy parecidas a las del tubo digestivo. Entonces, recuerden muy bien que las capas histológicas de nuestro tubo digestivo están constituidas por una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa adventicia, ¿no? En términos generales. Pues resulta que los conductos biliares y la vesícula van a tener una constitución histológica muy parecida al tubo, ¿sale? No es como el hígado que tiene un parénquima, ¿no? Que está organizado en forma de lobulillos, o no es como el páncreas que está organizado en forma de acinos pancreáticos, ¿no? Que los vimos ayer, y sus células particulares. No, en el caso de vesícula y conductos biliares, siguen una misma constitución histológica o una constitución parecida al tubo digestivo. Fíjense muy bien entonces. En cuanto a la histología de la vesícula biliar, vamos a hablar, bueno, de la vesícula y de las vías biliares, vamos a hablar de que en el caso de las capas,
solamente vamos a tener 3 capas. En el tubo digestivo describíamos una mucosa, una submucosa, una muscular y una serota, ¿no? Pero en el caso de la vesícula y los conductos biliares, ¿qué creen? Estas estructuras carecen de submucosa. Eso es importantísimo, muchachos. Puede ser pregunta de evaluación, no se sabe, ¿verdad? No sabemos si se lo vayan a preguntar, pero bueno, si se lo llegan a preguntar, recuerden que una capa que no se encuentra en nuestra vesícula y en nuestros conductos biliares es la submucosa. Por lo tanto, tenemos solo 3 capas. Una mucosa, le sigue una capa muscular y una capa serosa o adventicia. Ahí nosotros las vemos, ¿no? Entonces nosotros vemos una capa mucosa, una capa muscular, una capa serosa o adventicia. ¿De qué depende que sea serosa o adventicia? Recuerden que depende de si está cubierta o no de peritoneo, ¿sale? Por ejemplo, el borde inferior del cuerpo, del cuello y todo lo que es el fondo de la vesícula, en su cara externa están cubiertas por serosa. En cambio, la cara superior del cuerpo y del cuello que están adosadas a la fosa cística, que no están cubiertas de peritoneo, ahí nosotros escribiríamos una adventicia, ¿no? Bueno, vamos a irla describiendo por partes. Ahorita te doy la palabra. Ya vi que levantaste la mano. Entonces, dame tantito chance para, ahorita te doy la palabra, Alex. Entonces, vamos a ir describiendo por partes la histología de nuestra vesícula. Entonces, ya vimos 3 capas. Vamos a empezar por la capa mucosa, que es la primera. Entonces, la mucosa va a estar conformada por 2 capas, por un epitelio y por una lámina propia. Aquí, ¿qué capa histológica también nos haría falta? La mucosa en el tubo digestivo está constituida por 3 capas, un epitelio, una lámina propia y una... ¿Serosa? No, ¿Muscular de la mucosa? una muscular de la mucosa, efectivamente. Entonces, en nuestro tubo digestivo, o sea, vamos a darle un parecido acuérdense que hay que darle una secuencia parecida a nuestro tubo digestivo. Entonces vamos a tener un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa en el tubo digestivo. Pero acá, en la mucosa, en nuestra vesícula y en nuestros conductos biliares, bueno, en el conducto biliar ahorita vamos a ver un aspecto particular, ¿no? Pero en el caso de la vesícula biliar, vamos a tener solamente una mucosa, o digo, un epitelio y una lámina propia. Es decir, tampoco vamos a encontrar muscular de la mucosa. Entonces, hay otra subcapa que no vamos a encontrar junto con la submucosa. Hay otra que carece en la vesícula, que es la muscular de la mucosa. Entonces, la vesícula biliar no tiene submucosa ni tampoco tiene muscular de la mucosa. Bueno, si ya vimos lo que no tiene, ahora vamos a ver lo que sí tiene. Entonces, vamos a empezar primero con el epitelio. El epitelio de la vesícula, muchachos, está constituido de un epitelio absortivo. Es decir, recuerden que por excelencia el epitelio absortivo está constituido por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Sale? Que bueno, acuérdense que esas microvellosidades forman ese borde en cepillo, ese borde en cepillo, esa chapa estriada que se encuentra sobre todo en el borde apical de las células absortivas. Y la razón por la cual nosotros tengamos este epitelio absortivo es porque la vesícula biliar va a tener la capacidad de absorber sustancias, absorber agua, absorber sodio, cloruro y bicarbonato para acidificar la bilis. Recuerden que la vesícula tiene esas 3 funciones principales: almacenar, concentrar y acidificar. Almacena bilis, ¿sale? Una vez de que el conducto cístico favorece la conducción de la bilis hepática hacia la vesícula, se relaja la pared de la vesícula, y una vez que se relaja esa pared, como un globito, ¿no? Se llena de bilis. Una vez que se almacena la bilis en la vesícula, el epitelio absortivo va a tener la capacidad de absorber agua para concentrar solutos, concentra. Dentro de los solutos también que se absorben importantes es el sodio y el cloro y el bicarbonato. Y al momento que se absorbe el bicarbonato, eso ayuda a que se acidifique la bilis. ¿Sale? Entonces, esto es importante. Bueno, y describimos 2 tipos de células, ¿no? Células claras, hay una descripción de células claras y las células en cepillo, ¿no? Algo también importante, muchachos, es que el epitelio de la vesícula biliar
o la mucosa de la vesícula va a contener glándulas mucosas, ¿sale? La mucosa de la vesícula biliar, sobre todo a nivel de la lámina propia, va a contener algunas glándulas mucosas que van a producir moco, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a escribir una siguiente capa que es la lámina propia, que está conformada por tejido conectivo laxo, ¿vale? Va a contener abundantes fibras de elastina y colágena, y ya decíamos, aquí vamos a encontrar glándulas tubuloalveolares, ¿vale? A nivel del cuello de la vesícula que van a producir moco. Y ahora, acuérdense muy bien, muchachos, la vesícula al ser un órgano de almacenamiento, cuando está vacía la vesícula, se pliega, la capa mucosa se pliega, forma pliegues, forma arrugas, ¿sale? Y esos pliegues de la vesícula van a estar conformados por esta capa lámina propia, ¿sale? No sé si se acuerdan que cuando nosotros hablamos en el estómago, muchachos, también se forman pliegues, se forman arrugas gástricas cuando el estómago está vacío. Cuando el estómago se llena, desaparecen o tienden a desaparecer esos pliegues. Lo mismo ocurre con la vesícula. Al ser un órgano de almacenamiento, cuando está vacío, esos pliegues se acentúan más. Cuando la vesícula se llena, cuando se llena de bilis, esos pliegues tienden a desaparecer. Pero no sé si recuerden ustedes cuál es el núcleo histológico o de dónde se originan o de dónde se forman histológicamente hablando los pliegues en el estómago. Le vamos a preguntar ahora a Jessica. ¿Sí tenemos a Jessica aquí? ¿Si hay alguna Jessica aquí en el grupo? Si no, vamos a ver en los participantes. Vamos a preguntarle a Fernanda Jamal. ¿De dónde se forman, de qué capa histológica se forman los pliegues del estómago? Jessica Echeverría. Y tenemos a Jessica aquí. ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo se forman o qué forman? No entendí, perdón. ¿De qué capa histológica se forman los pliegues del estómago? ¿Es la lámina propia? No. Deciré. ¿De la mucosa? ¿La mucosa? De la mucosa. Ya. Hoy se presenta el examen de estómago, muchachos. ¿Qué pasó? No quiero encontrarme con sorpresas, con sorpresas en calificaciones. A ver, Lileni, ya diles, ¿de dónde se forman los pliegues del estómago y del tubo digestivo en general? ¿De qué capa histológica? ¿De la túnica mucosa? No, muchachos. Muy mal, muy mal, muchachos. ¿De la submucosa? De la submucosa, exactamente, ¿no? Recuerden muy bien que nuestro estómago, al ser un órgano igualmente, al ser un segmento de almacenamiento, ¿vale? Recuerden que el estómago es nuestro cuarto segmento del tubo digestivo y el estómago está conformado está plegado, la cara interna del estómago, que es el endogastrio, está plegado cuando el estómago está vacío y esos pliegues, esas arrugas gástricas se tienden a desaparecer cuando el estómago se llena. Bueno, los pliegues en el tubo digestivo, recuérdenlo muy bien, anótenlo con rojo, o no sé, resáltenlo. Recuerden que los pliegues en el tubo digestivo, en el estómago, en el esófago, en el intestino, en donde me digan, van a estar conformados por la capa submucosa. Ese va a ser su núcleo histológico. Pero la vesícula biliar, al ser también un órgano de almacenamiento, cuando está vacío, forma pliegues. Cuando se llena, desaparecen esos pliegues, esas arrugas de nuestra pared vesicular. Pero nuestra vesícula carece de su mucosa. Entonces, ¿de dónde se formarán esos pliegues? Pues se forman de lámina propia, muchachos, ¿vale? Igualmente, al carecer de submucosa, es la lámina propia la que me va a formar estos pliegues, ¿sale? Por eso dice aquí en la diapositiva, va a formar el núcleo histológico
de los pliegues vesiculares. Como aquí en esta presentación estamos integrando tanto vesícula como conductos biliares, pues vamos a mencionar algo importante también con respecto a la lámina propia en cuanto a conductos. Entonces, en el caso del conducto cístico, muchachos, en el caso del conducto cístico, no sé si lo podamos ver en alguna parte. Aquí está. En el caso del conducto cístico, muchachos, de la lámina propia, fíjense, aquí en la vesícula biliar, aquí en la imagen, nosotros vemos los pliegues, esas arrugas que se forman sobre todo cuando la vesícula está vacía. Cuando la vesícula está llena, desaparecen, y la capa histológica que me va a proporcionar, me va a favorecer estos plegamientos, es la lámina propia, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí no hay submucosa, muchachos. Esto es importante. En el tubo digestivo, los pliegues se forman de submucosa, pero a la vesícula y los conductos, al carecer de submucosa, pues estos se van a formar de lámina propia. Ya hablando particularmente del conducto cístico, si se dan cuenta, se van a formar igualmente una serie de pliegues en forma de válvulas. Estas válvulas, muchachos, estas válvulas que se forman aquí en el conducto cístico se les conocen como válvulas de Heister. Y las válvulas de Heister van a tener la capacidad de conducir la bilis, ya sea en dirección desde el conducto colédoco a la vesícula en caso de que se llene, o si llega un estímulo suficiente para contraer la vesícula, para vaciar la vesícula y liberar la bilis vesicular, pues también las válvulas de Heister permiten el paso de bilis de la vesícula hacia el colédoco y finalmente al duodeno, ¿vale? Esa es la función principal de nuestras, de nuestras válvulas de Heister, ¿vale? Entonces, dice aquí, se llaman pliegues espirales, ¿no? También se les conocen como válvulas espirales o válvulas de Heister. Las válvulas de Heister van a encargarse de regular el paso y salida de la bilis en la vesícula, y la capa histológica que va a formar estos pliegues es la mucosa, particularmente ¿cuál? La lámina propia. Recuerden que la lámina propia es parte de la capa mucosa. Bueno, también algo importante, pues, que en la lámina propia se van a encontrar en unas estructuras llamadas senos de Rokitansky-Ashkoff, ¿no? No son más que invaginaciones. Y bueno, también va a contener gran cantidad de linfocitos, plasmocitos. Recuerden que también la lámina propia contiene tejido linfático importante. Y recuerden muy bien, también la vesícula biliar y en general los conductos biliares van a carecer de muscular de la mucosa, aunque luego llega a haber alguna controversia que se dicen que sobre todo a nivel del colédoco y en general los conductos biliares pueden llegar a tener una muscular de la mucosa muy rudimentaria, muy primitiva, pero bueno, esto está entredicho. Realmente los histólogos como que no se ponen del todo de acuerdo si realmente hay o no una verdadera muscular de la mucosa. Si la llega a ver, se ha descrito que se encuentra mejor desarrollada en la porción distal del conducto biliar, que en este caso es el colédoco, ¿vale? Bueno, entonces aquí están los pliegues. Recuerden que los pliegues de la vesícula, cuando está vacío, se forman de lámina propia. Este es el núcleo histológico de los pliegues de la vesícula. Y bueno, los inventados estos senos de Rokitansky-Ashkoff que acabamos de mencionar, ¿vale? Dicen, se originan como consecuencia de hiperplasia y hernia de células epiteliales a través de la capa muscular, ¿vale? Aquí se pueden acumular bacterias causantes de inflamación y favorecer la formación de litos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las infecciones de los conductos de la vesícula biliar, porque, ojo, una persona puede tener inflamación sin litos, sí, y inclusive puede ser portador asintomático de algunas bacterias. La más importante es la salmonela, ¿sale? La causa más frecuente de inflamación vesicular de colegistitis alitiásica, o sea, sin la presencia de litos, o el ser portador asintomático de alguna infección en la vesícula, la causa más frecuente es salmonela, ¿no? La bacteria es una bacteria corriente gram negativa. Bueno, continuando con la capa muscular, ya en la cuestión histológica, la capa muscular igualmente está conformada por músculo liso. Recuerden que nosotros escribimos dos capas histológicas, una circular y una longitudinal, pero en el caso de la vesícula, como en el estómago, se agrega una tercera capa, una oblicua interna, ¿sale? Entonces, la vesícula, al ser un órgano, al ser un saco en forma de pera, ¿no? De almacenamiento,
Al ser un órgano de almacenamiento, muchachos, se le va a agregar una tercera capa, en este caso la oblicuo interna, muy parecido a lo que ocurre con el estómago. Entonces, en la vesícula biliar, en este caso vamos a escribir una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Sin embargo, en el sistema de conductos, en los conductos biliares, solamente vamos a escribir una circular interna y una longitudinal externa. Muy parecido a lo que es el tubo digestivo, ¿no? A lo que vamos a ver en intestino, a lo que vimos en esófago, ¿sale? A lo que hemos visto en general. Entonces, la circular y la longitudinal van a estar presentes tanto en vesícula como en conductos biliares. Y la oblicua interna es la que se va a agregar en vesícula biliar. Ahora, ¿qué es lo importante en cuanto a la circular interna? Ya decíamos que en el colédoco, la circular interna va a tender a engrosarse y va a formar dos esfínteres. El esfínter de Boyden, que es el esfínter propio del colédoco, y el esfínter de Oddi, que va a controlar el paso, la apertura del colédoco y el conducto pancreático, ¿sale? Entonces, ya en la última porción, en la porción intraparietal del colédoco, o cuarta porción, vamos a encontrar ese engrosamiento de circular interna para que se formen el sistema de esfínteres, ¿sale? El esfínter de Boyden, que es el propio del colédoco, y el esfínter de Oddi, que va a ser el esfínter común, que va a regular el paso de bilis y de jugo pancreático del conducto colédoco y conducto pancreático principal respectivamente. Y bueno, finalmente la última capa histológica, que es la serosa adventicia, pues recuerden que se va a mencionar serosa si está recubierta por peritoneo y adventicia si no está recubierta por peritoneo. ¿Qué partes de la vesícula biliar contienen serosa? Pues todo el fondo de la vesícula y en este caso el borde libre, el borde inferior de lo que es cuerpo, cuello, inclusive el infundíbulo de la vesícula biliar, ¿sale? ¿Qué partes tienen adventicia? Pues las que están adosadas en la parte superior hacia lo que es la fosa cística, ¿no? La parte superior del cuello y cuerpo de la vesícula. Y en el caso de los conductos biliares, pues ocurre lo mismo. Aquellas partes intraperitoneales que estén recubiertas por peritoneo, se les escribe una serosa. Las que no estén recubiertas por peritoneo, sobre todo a nivel de la porción retroduodenal, retropancreática, intraparietal, al ser porciones retroperitoneales, gran parte de ellas no contienen recubierta peritoneal y por lo tanto la última capa descrita es la adventicia. ¿Dudas hasta aquí de histología de vesícula y vías biliares? Realmente, si se dan cuenta, es muy parecido, por eso realmente no hicimos una diferencia entre una y otra, sino todo lo integramos. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil de ver. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Hablen ahora, chicos, no me dejen así sin... ¿Nadie?